Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, Lick, sí se la escucha. Ok. Bien, jóvenes, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a tener el tema del rol del enfermero o enfermera en el área de salud mental. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo prácticamente cuál debe de ser su papel, ¿verdad? Que usted tiene que desempeñar como enfermero o enfermera en el área de salud mental. No estamos hablando del área normal de enfermedades, sino que estamos hablando del área de salud mental específicamente. A veces los enfermos mentales deben de ser tratados de una forma diferente. Hay que tener también los cuidados ¿cómo se llama?, de cubrirles sus necesidades básicas porque ellos mismos no pueden. Pero ahora vamos a hablar sobre prácticamente cosas netamente administrativas. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué debemos saber? De eso se trata. Cuando hablamos del rol del enfermero, ahorita vamos a compartir con ustedes la pantalla. Me dicen, por favor, si ya se puede ver. ¿Se ve? Sí, Sí, sí licenciada. se ve, licenciado. Ok, estamos bien entonces. Por favor, no olviden poner su nombre en el chat por cuestiones de asistencia para que no tengamos ningún contratiempo el día de pasado mañana o mañana, como dicen, ¿no? Vamos a hablar acerca de este tema y vamos a hablar, no sé si conocen a estas personas, no sé si los conocen. ¿Conocen a esos colegas suyos? Sí, licenciado. ¿Quiénes son? Vamos a ver. Estos son los de Grey's Anatomy. Exactamente. Yo sabía que los iban a reconocer. Bien, cuando hablamos de niveles de prevención, estamos hablando de tres niveles bien importantes. Uno de ellos es la prevención primaria, otra es la prevención secundaria y la prevención terciaria. Cada una de ellas tiene sus propias características y sus propias actividades a seguir, ¿verdad? Por ejemplo, al hablar de prevención primaria, estamos hablando de que en esta etapa es donde se diseña la identificación de aquellos grupos de población que tienen mayor riesgo. Por ejemplo, pregunto yo, ¿a quiénes se considera como la población de mayor riesgo? ¿Alguien me puede decir? A los niños y a los ancianos. Los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, no la olvide. ¿Ya? Es principalmente los que nosotros nos preocupan en caso de alguna emergencia que podamos tener. Eh, es la gente más vulnerable que existe. Los jóvenes se pueden defender, los niños no. Las mujeres embarazadas, por su misma condición, tienen un poquito menos de posibilidades de poder ayudar, ser ayudadas por ellas mismas. Y los ancianos que requieren toda nuestra protección, ¿verdad? Entonces, primeramente, el primer papel de la prevención primaria es identificar, ¿verdad? Aquellas personas que están en riesgo. Vamos a imaginarnos tal vez, digamos, el riesgo que se puede dar en cualquier momento. ¿Cuál puede ser este? Por ejemplo, si yo vivo en una zona conflictiva, en una zona de gente peligrosa, de delincuencia y todo eso, vivo dentro de un momento de estrés a cada rato, ¿no? Vivo preocupado por donde yo vivo preocupado porque algo me va a pasar, vivo preocupado porque ha habido gente que se ha desaparecido y nunca más la he encontrado. Estoy preocupado por todos los crímenes que se han oído hablar y toda cosa. Todo eso es parte de lo que te rompe tu paz y tu tranquilidad y eso se convierte en preocupación. Siendo preocupación, pues es estrés, ¿verdad? Entonces, desde el momentito en que tú estás estresado, tu salud mental se pierde. Porque salud mental, según decíamos en el concepto, es el equilibrio entre mi manera de pensar, sentir y actuar. Si yo no estoy pensando bien, si yo no estoy sintiendo bien, entonces pues, siempre voy a actuar mal, pues. Entonces, eso, un medio circundante puede ser también
que me provoque a mí algún tipo de enfermedad mental. Enfermedad mental no quiere decir que yo esté estresado. El estrés es una enfermedad mental, pero no quiere decir que estoy loco. Eso no es cierto. Eso se ha estigmatizado a la gente, pero no es así. Se centra, dice, en el papel potencial del usuario. O sea, se le puede hacer ver a la gente qué capaz es de poder resolver su propia problemática. Recordemos que cuando nosotros hablamos de inteligencia, dijimos tener la capacidad de resolver situaciones nuevas. Entonces, podemos enseñarle a la gente que también utilice su inteligencia para resolver las situaciones que tiene. Demostrarle de que él tiene un potencial. También tratarle de hacer ver que él tiene la capacidad de él mismo encontrar soluciones de los problemas, ¿verdad? Y fomentar la salud y el bienestar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Prácticamente él puede ser el gestor de sus propios problemas y la solución de sus propios problemas. Entonces, él puede por sí mismo, y eso que está haciendo me está evitando a mí el gasto de recursos innecesarios. Si la gente es capaz de resolver, yo no tengo que ir a resolver nada. Si la gente es capaz de actuar, identificar los grupos de población de mayor riesgo, para mí mejor, ¿verdad? Para mí mejor. Yo evito tiempo, dinero y esfuerzo. Eso me ayuda a mí, como enfermero, como enfermera. ¿Verdad? Por ejemplo, digamos, ¿cuál es la tarea, pregunto yo para ustedes, de los famosos promotores de salud? ¿Cuál será la tarea de los promotores de salud? ¿Alguien sabe? ¿Para qué están los promotores de salud? ¿Para qué sirven los promotores de salud? Abner, ¿qué te dice esa frase? ¿Para qué están los promotores de salud? ¿Cuál es su tarea? ¿Qué es lo que hacen? Para promover la salud en la comunidad. Promover la salud, sí, pero también, ¿qué más? Vamos a ver, Ana María, ¿qué más puede hacer un promotor de salud? Informar también, o sea, cuando muchas veces los he visto que pasan aquí por las casas y cuando pasan tocando andan como que si uno no sabe de algo le andan orientando. Sirve para la orientación. Dorita, ¿qué piensas tú de eso? ¿Cuál será la función de los promotores de salud? Educar a la comunidad. Educar a la comunidad también. Dora Elizabeth. Educar a la comunidad, también están pendientes que todos los niños tengan su vacunación a tiempo, sus controles de niños sanos, las personas con alguna enfermedad crónica que tengan acceso a su tratamiento. Ya, Dorita nos acaba de dar una descripción bastante amplia. Gaby, ¿para qué están los promotores de salud? Hay que saber eso, necesitamos saber. Son elementos que le están ayudando a usted mucho en lo que es la prevención primaria. Vamos a ver, Gaby, ¿qué es la función del promotor de salud? Jacqueline Cecilia. Para controlar y mejorar la salud de la comunidad. O sea, ellos son los voceros de la población. ¿Ya? En vez de que cada uno de los integrantes de un lugar, de una población, vaya cada uno a la unidad de salud a informar qué es lo que está pasando, solo llega un promotor, llega y atrae el informe de todo lo que está pasando en cualquier comunidad. Por ejemplo, Jocelyn, ¿cómo los han usado hoy con la cuestión de la vacunación de la pandemia? ¿Cómo los han usado? ¿Qué andan haciendo esos promotores de salud ahí? Pues aquí anduvieron dando folletos y también, bueno, eso era parte de lo de, andaban vacunando a los perritos, no sé. Uh-huh. Y ahora con la cuestión de la vacunación, ¿para qué han servido los promotores? Jocelyn. Para orientar a las personas a que tomen las medidas de bioseguridad. Uh-huh. Está bien. Karen, ¿qué piensas de eso? ¿Qué más para qué los están utilizando los promotores? Karen Salguero.
Carla Alexandra, ¿para qué están utilizando hoy en la vacunación a los promotores de salud? Es su campo, no es el mío, es su campo. Catherine Yamilet. ¿Cuál es la función de estos promotores de salud? Ya lo dijeron varios, pero hay muchas más todavía. Catherine Yamilet, ¿no está? Ok. Marely. Para la prevención, Ellos andan previendo todo esto, ¿no? Saben y manejan bien la teoría de que es más barato para el Estado prevenir que curar. Margarita, ¿qué piensas de todo esto? Que sí, ellos siempre andan como fomentando educación en las personas que no saben mucho sobre el tema. Ujú. Están controlando a un montón de gente, ¿verdad? María Jo, ¿qué hacen los promotores de salud? ¿Cuál es tu experiencia con ellos? María Jo, ¿estás ahí? Bueno, pues supongo que promover las acciones de prevención, consejería y promoción de la salud durante la línea de vida. Y ahora con la pandemia, María Jo, ¿cuál fue la tarea de ellos? ¿Qué tarea están realizando ahora? Paulita. Se asustó la Paulita. Buenas tardes. Hola, hola. Supongo que, bueno, no sé con exactitud, pero supongo que igual, ¿no? Promover la prevención, decirle a las personas cómo prevenir el COVID. Ajá. Bien. Rosalba, ¿cuántas veces vas al médico? bueno, últimamente, no. Bueno, sí, fue una vez nada más, pero solo hacerme un examen. Pero vas al médico solo cuando estás enferma. Sí. Oh. Sofi, Margarita, ¿cuándo vas al médico? Pues, cuando verdaderamente estoy enferma. Solo cuando verdaderamente estás enferma. En las otras veces que Sí, falsamente estás enferma, no vas. pues he ido veces así que me dejan cita, Ajá. Pero que tú pero estés solo es sana como un chequeo pero normal, que no tú es nada grave. Y nunca, ajá, ajá, sí, dime. sí, sí, ya estoy sana, ¿y qué? Si tú estás sana, no vas. No, porque estoy sana. Oh. Yurian, ¿qué piensas de eso? En mi caso, sí tengo tiempo de no visitar algún médico o ir a la unidad de salud. Ya ni siquiera fui a mis controles que dejan ahí en la unidad de salud. No me gusta, o sea, y a veces sí me da gripe y todo, pero yo me automedico para deber de quitármela, pero no voy al médico seguido. Ni estando enferma, ni estando sana. Ya tal vez si ya me da algo más grave y si tal vez ya iría. Ajá. Yo tengo que esperar hasta que me dé algo grave para ir al médico o puedo ir cuando yo me siento bien. Esas son las preguntas más fuertes que yo puedo tener en mi vida, ¿no? ¿Visito al médico solo cuando yo estoy enfermo? ¿Y por qué no lo visito cuando estoy sano? Entonces, si yo no lo hago, si yo no visito al médico cuando estoy sano, entonces no estoy utilizando la prevención. La prevención es prever cualquier Pues cosa que vaya a que, pasar. licenciado, también Sí, se da Sofi, el sí. caso de que si usted va sano, a usted le dicen, o sea, usted está bien, o sea, ¿por qué vino? O sea, usted no tiene que estar aquí. Pero ya si uno lo ven que va enfermo, ahí sí le prestan más atención a uno. ¿Pero es correcto eso, Sofi?
pues no, no es lo correcto, porque una vez así me pasó, tenía un chequeo y estábamos esperando los que sí estábamos citados a las 9. Y llegó Ujú. una muchacha que solo quería una cita general y le dijeron de que no, que primeramente tenía que estar con alguna enfermedad para que la tomaran en serio. O Y la llegar muchacha con bien enojada se dio síntomas, la vuelta y se fue. Sí, es que eso es el problema, ¿no? Que la gente tiene razón cuando dice, mire, ¿por qué a mí no? Pues si yo estoy sana, pero necesito hacerme un chequeo, necesito saber si todavía estoy sano, ¿no? Yo me siento bien, ¿cuánta gente asintomática no hay, ¿verdad? Ay, yo por lo menos, yo di positivo COVID y le digo, a mí me dieron el tratamiento y todo, me dieron 14 días que pasar encerrado, pero yo no tuve ni un tan solo síntoma, que no lo sé si era cierto, si yo estaba positivo o no, pero igual me dijeron que era positivo, yo lo creí, ¿ya? Y seguí los tratamientos y los protocolos de COVID porque realmente es algo que no conocemos cómo puede evolucionar. Pero eso sí, hay que hacerse los chequeos, aunque sea una vez al año. Una vez al año hay que ir a un médico y llevarle de una sola vez todos sus exámenes de todas sus químicas internas, ¿no? Triglicéridos, colesterol, glucosa, ácido úrico, no sé, ¿verdad? Todos los exámenes que dejan, ¿no? ¿Cómo se llama? Los exámenes también de cómo usted, digamos, está su respiración, su gasto de oxígeno. Todo eso es necesario. Es como cuando yo tengo un vehículo que es nuevo y le estoy dando chequeos durante un año, mes a mes, aunque sea una vez con el mecánico especializado. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque quieras o no me está diciendo, mire, esta pieza hay que cambiarla ya antes de que se rompa. Pero cuando yo voy al médico, solo cuando yo estoy enfermo, entonces es como el mecánico y el dueño del carro, ya la pieza ya se rompió, hay que cambiar la pieza. Mire, nada menos esta mañana me enteré de una niña que no la llevaron al médico. Y la niña tenía dolores abdominales bastante fuertes y resultó que tiene casi toda una colonia de pólipos en su aparato reproductor, una niña de 15 años. Pues. Digo yo, no es posible eso. ¿Por qué no se previó eso antes? ¿Verdad? ¿Por qué no se atacó eso antes? Yo les sugiero que siempre háganse un chequeo, aunque sea una vez al año, y no esperen estar enfermos para ir al médico. ¿Por qué razón? Mire, el día de mañana ustedes van a trabajar en hospitales. Y permítame decirle, yo no sé si lo voy a decepcionar, pero los hospitales son los lugares más contaminados que existen. Son los lugares más contaminados que existen en el mundo. Y no estoy hablando solo de los hospitales aquí en El Salvador. Estoy hablando de todos los hospitales del mundo. Son los lugares más contaminados. Y además tienen un área que es mucho más contaminada que todas las áreas del hospital. ¿Alguien me puede decir cuál es? ¿Alguna idea? ¿Rosalba? No sé, yo creo que la morgue. La morgue, no, ya están muertos. Los muertos ya no te pueden contaminar de nada. María Jo, ¿cuál podrá ser el lugar más contaminado de un hospital? Margarita, el lugar más contaminado de un hospital, ¿cuál podría ser? Paulita, cualquiera, vamos, pregunta, conteste la pregunta. Los Y baños. Sí, José Samuel, dime. no sería el lugar donde van todas las, ¿cómo le puedo decir? Los infectopatológicos, o sea, las partes, el cuerpo y sangre que los almacenan para su posterior desecho. Fíjate que no. Fíjate que no. Donde se van todos esos materiales, hasta radiactivos, le dicen, ¿verdad? Donde solamente van cosas contaminadas, no, porque están focalizadas dentro de unas bolsas rojas y esas bolsas rojas van a un contenedor que luego tienen que depurar, ¿verdad? ¿Cuál podrá ser? Vamos, Paulita, ¿cuál es? El lugar más contaminado de un hospital.
Pues lo voy a sorprender, es la sala de operaciones. Todas las salas de operaciones son los lugares más contaminados de todos los hospitales del mundo. ¿Y por qué? Porque ahí, quieras o no, hay más contacto directo con un montón de bacterias, aunque son los más higienizados que existen. Aún así, hay tantos elementos patógenos que pueden crear un montón de problemas. Mire, hay mucha gente que va al hospital y se muere de algo que no llevaba él, sino que de algo que adquirió. Por eso mismo, si ustedes algún día van a ser parte de ese sistema, con mucha más razón deben de cuidarse más cuando están sanos. ¿Para qué? Para mantenerse sanos. Para mantenerse sanos. Ustedes chequéense anualmente, las señoras, las señoritas, su citología que debe de hacer una vez al año. Tienen que hacerse todos los chequeos habidos y por haber. ¿Para qué? Para comprobar de que ustedes están sanos y mantenerse así. Porque quieras o no, están trabajando en lugares que están contaminados. Y que cualquier cosita, cualquier descuido puede convertirse en algo peligroso para ustedes. Mire, Dios me perdone, pero no soy yo quien para juzgar, pero mucha gente de los de primera línea, entre enfermeros, entre médicos, que han muerto, que se contaminaron de COVID, fue por puros descuidos. Fue gente que se confió a tener ya un conocimiento acerca de lo que era la situación, pero descuidaron algunas normas bien básicas. Descuidaron a lo mejor el lavado de manos. Descuidaron a lo mejor ponerse correctamente la mascarilla. Descuidaron el hecho de seguir los protocolos de bioseguridad en el momento de manipulación de cualquier tipo de objeto que hubiera estado en contacto con alguien con COVID. Hay quienes decían, yo conocí una médica que, amiga mía, por cierto, que murió. Ella era diabética, también aparte de porque hasta la fecha nadie se ha muerto de COVID, se mueren de las enfermedades adyacentes o las enfermedades aledañas que están a la bacteria. ¿Se recuerdan cuando yo hablé de la enfermedad y les dije yo que existían 3 elementos? Uno de ellos era, ¿cuál era? Eran 3 elementos. El primero, ¿cuál era? Para que se dé una enfermedad. ¿Cuál era el primero? Un huésped. El huésped. ¿Y quién es el huésped? Tú. Tu cuerpo. ¿Cuál es el segundo? ¿Alguien más? Ya Samuel ya le dijo, el huésped. ¿Alguien más? Sofi, ¿cuál es el segundo? ¿Cómo dice, Lick? Hablamos de que para que exista una enfermedad se necesitan 3 elementos. Uno de ellos, ya lo dijo Samuel, es el huésped. ¿El otro? ¿El agente? El agente, que es el virus o la bacteria. Bien, Sofi, muy bien. ¿Virus? Así es. Y también sería el reservorio que somos nosotros. Y no, ese ya estuvo. Ese prácticamente es el huésped. Ya estuvo. ¿Ya? Luego está bueno. el agente. Y el último es el ambiente. El ambiente. Si la bacteria llega a un ambiente propicio, o sea, una persona que tiene un montón de enfermedades aledañas, llega, como quien dice, a su mero charco, al lugar donde se va a sentir más cómodo el agente. ¿Ya? Y entonces la gente se enferma y se muere. Mire, si es una relación bien lógica y bien sencilla. Bien sencilla. Por ejemplo, cuando tú tienes un golpe, vaya, te ha golpeado el dedo gordo del pie y te metiste un sopangazo bien dado contra una puerta o lo que sea, y estás lesionada de ese dedo gordo del pie, y te lo andas cuidando como cuidas a cualquiera de tus tesoros, ese dedo gordo del pie, te aseguro que en lo que menos tú piensas, te vuelves a dar en ese mismo dedo gordo del pie.
Eso pasa, esa es la parte débil que tú tienes en ese momento. Y lamentablemente solo ahí se va a dar uno, ¿no? Donde tiene el golpe. Y uno dice, ¿cómo es posible que me pueda pasar a mí esto? Te han dado cuidando tanto. Pero un descuidito tuviste. Pues lo mismo le pasó a mucha gente que murió con el COVID. Que murió, se contaminó por descuidos. Yo, primero Dios, yo como les digo yo siento mucho en el alma que se hayan perdido tantas mentes brillantes, de muchos médicos brillantes, muchas enfermeras brillantes. Pero ¿qué vamos a hacer? Un descuidito cometieron. Por lo tanto, es una, como quien dice, pan para mi matata, ¿no? Si yo quiero prevención, debo de cuidarme yo primero. ¿Ya? Evitar la obesidad. Evitar el hecho de tener esos descuidos en el momento de la manipulación de las cosas. Aquí te piden cositas bien sencillas, ¿verdad? El uso de la mascarilla, lavarse las manos a cada rato, el distanciamiento social, que casi nadie lo cumple, ¿verdad? Pero sí hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo, porque esto no se acaba, esto falta todavía. Y ahorita hay un rebrote que se supone que lo están manejando, que hay como 200 a 300 casos activos en un día, ¿verdad? Y la gente está bien preocupada y bien alarmada y se está estresando por eso. Cuando yo me pongo a revisar las cifras y empiezo a ver que en no sé qué país son 1.500 diarios, ¿verdad? Que en el otro son 4.000 diarios, ¿verdad? Que en el otro son 500 diarios y nosotros estamos a morirnos por 300 o 200, ¿verdad? Que hayan tenido casi 100.000 muertos y nosotros hemos tenido como 3.000 o 4.000, ¿verdad? Hemos manejado bien la situación, pero sigámosla manejando bien. Y cada uno de nosotros debe de convertirse en un identificador de esos grupos de población con mayor riesgo. De saber de que si en tal lugar no se están cumpliendo las normas de bioseguridad, veamos cómo las arreglamos. Sí, Paulita, dime. Se me prendió el micrófono, disculpe. Ah, no hay pena, hija, no hay pena. El asunto es que la prevención es eso, prever algo antes de que suceda. Y la prevención primaria es identificación de aquellos grupos de peligro. También hacerle ver a la persona que es capaz y que tiene el potencial para resolver sus propios problemas. Esas son cosas bien importantes. Luego viene otra de las cuestiones que se dan aquí. ¿Cuál es el papel del enfermero o de la enfermera? Mire, consiste en explorar en el usuario sus potencialidades. ¿Cuál es el papel, preguntaba yo, del promotor de salud? Que muchos de ellos a veces son enfermeros también. Muchos de ellos, pero ese es su trabajo. Andar escarbando en todos los lugares habidos y por haber. Mire, esa gente camina kilómetros y kilómetros. Yo no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad cuando estaban estudiando, muchos de ustedes estudiaron bachillerato en salud y fueron con los promotores o fueron con las enfermeras y los de la unidad de salud a visitar lugares de la comunidad donde estaban y toca caminar bastante, pues. Y los promotores andan en todos los cantones. Hoy con la pandemia ellos han sido pieza vital para poder descubrir un montón de gente mayor de 80 años, mayor de 70 años, que confundidos allá en el cantón, el no sé qué, el no sé cuánto, el no sé qué, cómo me llamo ni cómo sé, ¿verdad? Y lo van a descubrir, pues. Y dice, mire, que hay una persona de tanto tiene esto y no se puede transportar, démosle transporte. Mire, esas son funciones bien fuertes. Hay que buscar siempre eso. Y además de eso, el papel del enfermero o la enfermera explora en el usuario sus potencialidades, ¿verdad? Hay que descubrir qué tiene de calidad este señor, ¿verdad? ¿Qué nos puede ayudar, ¿verdad? Mire, a mí me encanta cuando yo he visto, digamos, refugios donde tienen asignada gente y el enfermero o la enfermera que está a cargo, muchos de ellos, ya tienen organizado a toda la gente, ¿verdad? Ya saben quiénes van a cocinar el día de hoy para toda la prole, ¿verdad? Porque no estamos haciendo comida para 3, estamos haciendo comida para 100. ¿Ya?
Ya tienen bien identificados quiénes son los mejores, quiénes son los que les ayudan. Y a los que son los mejores los utilizan para cocinar, a otros utilizan para que ayuden a limpiar, otros es organización. Y lo que decían ustedes también, que hacen muchos promotores, brindar consejería al usuario para que él logre también la adaptación a las actividades sociales, que vuelva otra vez a la vida normal, ¿verdad? Que vuelva otra vez con la rehabilitación, vuelva otra vez a su vida casi normal, si en caso pasare algo. Que tenga la cuestión de tener acceso a muchas ocupaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando dicen por ahí, ¿verdad? Mente ocupada no piensa babosadas. Y eso es real, ¿verdad? Si yo estoy pensando en cosas que yo estoy haciendo, y que es una gran cantidad de cosas que yo estoy haciendo, no me queda tiempo de estar pensando tonterías. Tonterías de que esto, que la mujer, que el niño, que el no sé qué, que el novio de la no sé cuánto. ¿Qué te importa vos eso? Esa es pérdida de tiempo, ¿no? Por eso nosotros estamos para brindar consejería al usuario, para demostrarle al usuario cuáles son sus potencialidades, cuál va a ser su ritmo de adaptación a todas las actividades, ya sea sociales, ocupacionales, aún el uso del tiempo libre. Por ejemplo, cada uno tiene un hobby, ¿verdad? Julian, ¿tú tienes un hobby? No, No, no tienes ningún hobby, no tienes algo que te guste hacer fuera de estudiar y ayudar en la casa y hacerle caso a tus padres y toda cosa. No tienes ningún hobby. Sofía, bueno, sí, pero más que todo paso viendo películas, no soy mucho de salir, entonces prácticamente eso es lo que paso haciendo ya en mis tiempos libres, de no estar estudiando, estar haciendo tareas. y cuando estás viendo las películas, estás pensando en el montón de tareas y el montón de trabajo que tenés que hacer. A veces no, porque me concentro mucho en lo que estoy viendo, porque son cosas que me gustan, entonces, quieras o no, hay tiempo de que uno no se acuerda de otras cosas, sino que se concentra en eso, pero en ocasiones sí, porque yo sé que me falta terminar esas tareas. Ahí es donde entra la famosa atención voluntaria y la atención involuntaria. Yo sé que tengo cosas que hacer, pero ahorita estoy viendo mi película. Esa Cruella la estoy viendo y la voy a ver del principio hasta el final, si no le pierdo el hilo. Sofía, ¿tú tienes algún hobby? Sofía, ¿tú tienes algún hobby? Pues en mi caso, leer. A veces me pongo a leer cuando tengo tiempo libre. Ese O es me uno pongo a de, dibujar. ese es uno de tus hobbies. El otro es pelear conmigo. Sí, ese es el tercero. Pelear con usted. Está bien. Rosalba, ¿tú tienes algún hobby, Rosalba? Sí, ver películas, no sé. Hacer ejercicio, no sé si cuenta. Sí, claro que Escuchar sí. música. Claro que cuenta. Y a Mire, veces salir a la naturaleza. el hobby es aquel que te saca del mismo orden de patrón de vida que tú tienes. Es un cambio de chip. Hacer una actividad que no tiene nada que ver con otra cosa. Ese es un hobby. Paulita, ¿tú tienes un hobby? Sí, ¿Cuál es? ¿Podemos saberlo? veo series. Series. Todo el mundo ve televisión. Se van a quedar ciegos. Ya mucha televisión. Yo tengo un hobby bien interesante que nunca lo he dejado de hacer. ¿Alguien puede adivinar cuál es? Una vez nos dijo que le gustaba arreglar cosas que ya estuvieran arruinadas. Ese es mi hobby. Correcto, ya lo había mencionado. Yo arreglo cosas que están arruinadas y el requisito principal es que esté arruinada. Si no está arruinada, no la toco. Entonces, lo bueno es que eso me hace y me absorbe mi tiempo y inmediatamente yo me concentro en eso. Lo que ustedes se concentran en una película para no perder la hilación de la película,
O, como decían, me pongo a dibujar y en ese momentito estás haciendo trazos, ¿verdad? O escucho música, o hago ejercicio. Pero el asunto es salirse de todas las rutinas que tú tienes diariamente de trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, vaya, para mí el hecho de estar arreglando cosas o yo me siento bien desarmando cosas, en ese momentito no estoy pensando en el trabajo de la escuela especial, no estoy pensando en el trabajo con ustedes, con un doctorado en medicina, no estoy pensando en nada. No estoy pensando, pero ni en los problemas de la casa, de que se acabó el gas, que ya vino el recibo de la luz y que no sé qué, y que el del agua hay que ir a pagar. O sea, no estoy pensando en nada de eso. Estoy pensando en cosas totalmente alejadas a mi rutina diaria. Los jóvenes sirven para eso, y ese es buen uso del tiempo libre. Ustedes tienen que buscar la manera de abstraerse, de cambiar el chip por otro que no tenga nada que ver con lo que hacen todos los días de su vida. Tiene que ser algo diferente, ¿no? Eso es una cosa bien importante. También dice que el papel del enfermero o enfermera es promover la salud mental. Mire, enseñarle a la gente qué es salud mental, ¿verdad? Porque la gente a veces piensa de, no, si yo no estoy loco. No se trata de estar loco. Se trata de tener un buen equilibrio entre su manera de pensar, entre su manera de sentir y su manera de actuar. Se trata de que verdaderamente usted se adapte a cualquier sociedad a la que le toque vivir, respetando todos sus parámetros. También el hecho de que ustedes busquen a la gente que le digan, mire, salud quiere decir el bienestar físico, mental y social de una persona. Si falta uno de esos tres, usted está enfermo, aunque usted se diga sano. Pues lo mismo pasa con la mente. Si usted tiene un equilibrio entre su manera de pensar, sentir y actuar, usted está mentalmente sano. Si usted no le cumple una de las tres esos elementos, uno de los tres no está presente como debe de ser, usted está enfermo mentalmente. Si usted está estresado, está enfermo mentalmente. Dice también tener como objetivo el estímulo y fortalecimiento de los rasgos positivos del individuo. Mire, no hay nada más lindo que haya otra gente que reconoce que usted tiene cierto potencial. Porque hay gente que tiene potencial y nadie lo ve. Nadie lo ve. Pues entonces su misión es descubrir a esa gente que tiene potencialidades. ¿Por qué? Porque se convierten en elementos que pueden ayudarle a usted a conseguir su objetivo, ¿no? Por eso es bien importante, ¿no? Porque necesitamos que la gente tenga ese fortalecimiento, que le ensalcen esos rasgos positivos de cada uno de nosotros, ¿verdad? No hay nada más bonito que le digan a uno, ay, usted puede hacer tal cosa, ¿no? Sí, yo puedo. Entonces, eso te levanta tu autoestima, ¿verdad? Te hace elevarte un poco y decir, yo puedo manejar esto, ¿no? Dice también que ese fortalecimiento también debe transmitirse a los rasgos positivos de los individuos actualmente sanos, que no queremos que se enfermen, ¿verdad? Mire, a mí me da un sentimiento y una lástima de ver tantos jóvenes metidos en delincuencia que son talentos desperdiciados, ¿verdad? Muchos de ellos podrían ser buenos talentos o buenos estudiantes si hubieran tenido la oportunidad, ¿verdad? Eso no se lo dieron a nadie. Ese es el gran problema. Por eso dice aquí la población en riesgo, la menciona adolescente, madres solteras, desempleados, emigrantes, divorciados, gente en duelo. Ahí están. Y los adultos mayores, ¿verdad? Son gente que es población en alto riesgo, a quienes debemos nosotros facilitarle toda la ayuda que podamos. ¿Qué trata la prevención primaria? Disminuir la proporción de casos nuevos en los trastornos mentales de una población en riesgo. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud ahorita? Está tratando de disminuir las tasas de gente que sale positivo de COVID a través del famoso
sistema rebaño, de que cada uno de nosotros pues ya se va volviendo inmune a la enfermedad. No quiere decir que nos vamos a quedar ya sanos de todo. No, podemos contaminarnos, todavía podemos contaminarnos, aunque tengamos las 2 dosis. Pero nada menos, hoy estaba viendo en la televisión que mucha gente está preocupada por el inicio del campeonato de fútbol. A mí me encanta el fútbol. Yo jugué de los 7 años hasta la Liga de Ascenso. Soy cucaracha del fútbol. Pero también entiendo de que si yo me voy a meter a un estadio con un montón de gente hacinado a la par con un montón de gente que ni conozco, lo primero que va a pasar es que me voy a contaminar de algo. Y después de eso no me bastó el hecho de haber ido al estadio, sino que me vengo a celebrar con toda la mara aquí a Santana que quedaron campeones. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están las medidas de bioseguridad? ¿Dónde está el distanciamiento social? ¿Dónde está el uso de la mascarilla? ¿Dónde está el lavado de manos? Esos son los mínimos. ¿Dónde está la sanitación? La sensación que tenía que haberse hecho usted también. Llega a su casa y contamina al resto de su familia. Entonces dice, hay que disminuir esa proporción de casos nuevos, de gente que se vaya enfermando. En el caso de la salud mental, hay que tratar de cuidar y proteger a esa población que es de alto riesgo, ¿verdad? Que tiene hasta cierto punto la vulnerabilidad de caer en cualquier cosa, en cualquier problema social, ¿verdad? También hay que pensar que como enfermeros y enfermeras buscando la prevención primaria, debemos de pensar en cómo estructurar programas de educación en la comunidad sobre salud mental. Eso es bien importante, porque ya dijimos que la salud no solo es el bienestar físico, ¿eh? Y tampoco no solo es el bienestar social, ¿eh? También es el bienestar psicológico. Y si uno de estos 3 no está en la fiesta, usted está enfermo. Utilizar también, dice, en forma adecuada los recursos individuales y comunitarios. Mire, si usted está al frente de alguna cosa, usted tiene que optimizar, aún en su familia, usted tiene que optimizar los recursos que tiene. No los voy a desperdiciar, ¿verdad? Si los desperdicios se convierten en una pérdida grandísima, ¿no? Donde pude haber utilizado ese recurso para ayudarle a otra persona y no lo hice. Y después esa pobre señora o señor terminó contaminado. También dice esas potencialidades individuales que cada quien tiene, ¿verdad? Cuando hay alguna catástrofe, hay comunidades que ya están organizadas, que ya saben de que va a haber algún tipo de catástrofe, ¿verdad? Y ya saben positivamente quiénes pues pueden ser las personas que pueden ser potencialmente de ayuda en un momento dado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo quisiera hacer en mi colonia, yo podría observar donde vive, por ejemplo, en la casa 3 del pasaje 1 vive un doctor. Aquí tenemos un doctor, ¿ok? Aquí tenemos 2 enfermeras que viven en el pasaje C. Tenemos 3 trabajadores sociales que viven en el pasaje M. Nosotros que somos estudiantes de enfermería vivimos en el pasaje O. O sea, tenemos gente estratégicamente para poderla utilizar en el momento dado de una emergencia. Por eso hay que buscar la manera de identificar cuáles son las potencialidades de los individuales de las comunidades. Encauzar al individuo, la familia, la comunidad a la satisfacción de las necesidades básicas. Mire, no sé qué concepto tienen ustedes de necesidades básicas. Sofi, ¿cuáles son tus necesidades básicas? Pues, primeramente, la comida, la bebida, dormir. Bueno, que esa ya sería como fisiológica. Bueno, pero de ahí, no sé. Hacer del 1 y La del principal 2. sería comer. Hacer del 1 y del Así, 2, ¿no? ir a lo que es el sanitario. Ajá. Y El celular no es básico. también, porque así estoy viendo la clase ahorita. Lo vas a echar al básico también. Okay. Entonces. También ¿Qué sería, más? quiero ver,
Tener dinero. Tener dinero es básico para ti. Sí, Aunque el dinero, solo es. el dinero no es la felicidad, ¿verdad? Ah, bien, sí la es. Sí. Mire, Mire, si usted se encuentra $20 botados en la calle, usted feliz ya puede gastar esos $20 sin que le afecte lo demás que usted tiene. Y usted feliz con esos $20. Fíjate que no. Me pondría angustiado de pensar que a lo mejor pudieron haber sido 40. También. Y Yo algún cuando a veces billete, encuentro dinero en mi ropa sucia, yo me alegro porque ya hacía por perdido ese dinero. Y ahí me doy cuenta que el dinero es la felicidad para mí. yo cuando encuentro dinero en mi ropa sucia es porque digo yo, qué desordenado soy yo. ¿Cómo pude haber olvidado esto en el pantalón sucio? ¿Por qué no lo registré? Así que estamos mal, Sofía. Vamos a discutir sobre eso. Ya vi que estoy faltita. No, está bien, hija. Utilizar las medidas oportunas y efectivas en situaciones de crisis. Cualquier crisis que se presente, nosotros debemos de tener bien claro cuáles son los recursos que tenemos. Por eso yo hablaba al principio, identificar potencialidades individuales de la comunidad. Vaya, es lo que se hace en muchos lugares donde tienen lo que se llama un mapa de riesgo. En el mapa de riesgo tienen identificado cuáles son los peligros que pueden haber. Si es cerca de donde nosotros vivimos pasa un río, ese es un potencial peligro. Si llueve demasiado y se crece demasiado el río, puede desbordarse y me puede inundar a mí, ¿verdad? Hay que estar preparado para todo eso, ¿no? Pero también en ese mapa de riesgo yo tengo identificado dónde vive un médico, dónde viven 2 enfermeras, dónde vive un policía, dónde vive el señor aquel que es bombero, dónde vive el zapatero, dónde vive el ordenanza, donde vive un montón de gente. Si tenemos un mapa de riesgo de nuestra comunidad, eso es fabuloso porque tú ya sabes dónde vive todo el mundo. No es para ir a pedirles nada, no. Es de saber que en un momento dado, si tú tomas el mando como enfermero o enfermera, en ese momento tú puedes ser el director de la orquesta y decirle a la gente, miren señores, vamos a organizarnos de esta manera, ¿verdad? Para usted que es médico, encárguese vamos a formar un pequeño hospitalito ahí en la iglesia, ¿verdad? Y llévese a las 3 enfermeras que viven aquí, ¿verdad? Y entonces estoy moviendo a todo el mundo. Siempre es necesario tener a alguien que tenga la cabeza fría para poder organizar a los demás. Entonces, ¿es posible utilizar todos los recursos? Claro que sí. ¿Verdad? Hay que buscar la manera de ocuparlos en lo mejor posible. ¿Verdad? Por esa razón es que se habla de esto. La prevención secundaria, esta ya tiene otro carisma, ¿no? En la primaria yo detecto, yo identifico, yo prevengo, yo trato la manera de tener bien claro cuál es la situación. Pero en la secundaria, esta ya incluye el famoso diagnóstico precoz. Paulita, ¿qué te dice la palabra ese diagnóstico precoz? ¿Qué crees tú que es? Un diagnóstico que sea, valga la redundancia, diagnosticado temprano. Temprano. María Jo, ¿qué es un diagnóstico precoz para ti? Margarita, ¿un diagnóstico precoz qué puede ser? Ismael, ¿qué puede ser un diagnóstico precoz? Rosalba, diagnóstico precoz. Que se ha detectado a tiempo la enfermedad para darle seguimiento o un tratamiento adecuado. Que se ha detectado a tiempo la enfermedad para darle un seguimiento. Quiero ver, Marely, ¿qué piensas de eso? Un diagnóstico precoz, ¿a qué se referirá? Que es como una prevención secundaria. No, prevención tal vez no. Yo pensé que ibas a decir otra palabra, ¿verdad? Pero utilizaste prevención, eso no es. O la detección y tratamiento de las enfermedades. O sea, vamos a detectar eso.
pero no estoy seguro que es eso. Por lo tanto, yo puedo tener un supuesto diagnóstico. Es el primer diagnóstico que yo doy como primera medida del primer contacto que he tenido con el paciente, en el cual a través de una plática o lo que sea, o de alguna auscultación, yo detecto algunas cosas y yo como médico digo, este volado quizás es tal cosa. Pero ese diagnóstico precoz es el diagnóstico inicial, que se le llama también, donde yo presumo que el paciente tiene tal cosa. Entonces, ¿qué sigue después de eso? Mire, le voy a decir al paciente, mire, vamos a hacer estos exámenes. Y vamos a hacer estos exámenes y cuando usted tenga los resultados, o espérese, vamos a sacárselos ya y vamos a ver si tenemos los resultados ya. Qué chivo. Entonces vengo yo como médico, recibo los exámenes, recibo las respuestas y me dicen, mire, sí, fíjese que lo que yo sospechaba que usted tiene ha sido corroborado a través del examen. Ahora ya es un diagnóstico. Era inicial, cuando es precoz, de que es la primera idea. O tal vez el médico le puede decir, mire, fíjese que yo sospechaba tal cosa, pero los exámenes me dicen que no existe eso aquí. O sea, no tiene ese peligro, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Que yo me equivoque para el bien suyo, qué bueno. Pero que yo acierte y para el bien suyo también, qué bueno. Pero que yo diagnostique y no sea lo que usted tiene, eso está malo. ¿verdad? Porque lo otro se comprobó a través de un examen, pero no comprobar, digamos, por un examen lo que está pasando, eso sí está mal. Entonces dice, este incluye el diagnóstico precoz y la pronta intervención en problemas de salud mental utilizando las estrategias que apoyan la valorización intra e interpersonal. Nosotros como psicólogos, que somos los que trabajamos más con la salud mental, tenemos que apoyarnos en muchas estrategias, en muchas formas, en muchas maneras para poder, digamos, ayudar a diagnosticar algo. Nosotros tenemos que ponernos mucho esfuerzo. ¿ya? Por ejemplo, tenemos un manual que seguimos que dice, mire, si la persona la queremos catalogar como le dijera, como que tiene un problema de trastorno mental, un trastorno psiquiátrico, pero tiene que cumplir con todos estos requisitos, o cuando al menos cumple con 10 de estos 12 requisitos, ¿ya? Para poderla tipificar o diagnosticarla ya completamente. Eso es un poquito difícil, ¿ya? El médico no, el médico manda a hacer exámenes y corrobora su diagnóstico, pero en psicología es otra cosa. Y cuando hablamos de intrapersonal, estamos hablando de todo lo que está en el interior de la persona. El intra es eso. Regálenme un minuto, solo quiero contestar una llamada que he estado esperando.
Ok, aprovecharon para ir al baño y todo eso, ¿verdad? Bueno, ok. Bien, entonces cuando hablamos de intrapersonal estamos hablando... Disculpe, licenciado, Dime, disculpe que Sofi. le interrumpa. Le quería pedir el permiso de que si me puedo retirar ahorita, que me acaba de surgir un problema familiar y Perfecto, necesito estar Sofi. en No otro. hay ningún problema, Sofi. Bueno, licenciado, muchas gracias. Que pase Ojalá que feliz se tarde. te resuelva todo, ¿ok? Gracias. Bueno, bien, cuando hablamos de esa valorización intrapersonal es todo la parte interna, todo lo que está dentro del ser humano. Cuando hablamos de la valorización interpersonal, estamos hablando de todo lo que está en el exterior, ¿verdad? Por esa razón es que hay que conocer todos los factores que pueden estarle provocando algún tipo de enfermedad para poder establecer un diagnóstico real, ¿verdad? Hablamos de diagnóstico inicial, que es prácticamente el diagnóstico precoz, que es aquel que la primera presunción que el médico tiene acerca de esto. Luego viene el médico y lo comprueba a través de exámenes. Nosotros lo comprobamos de otra forma, con otras estrategias en salud mental, ¿verdad? Creemos que cumple con cierta sintomatología, entonces podemos tipificarlo como que presuntamente todavía creo que tiene esto y esto y esto. Luego vienen otras pruebas y entonces puedo yo decir, sí, lo que él tiene es esto y esto y esto. Dependiendo de la gravedad, dice, del daño funcional, puede utilizar una variedad de métodos. Todos los métodos son permitidos, siempre y cuando me sirvan a mí para darle una valorización o un diagnóstico real para proceder posteriormente a su tratamiento. Que sea un tratamiento efectivo para lo que se ha descubierto que es la enfermedad que a lo mejor la persona tiene. Y también eso no me va a permitir a mí reducir la duración de la enfermedad, ¿no? Si lo ataco a tiempo. Por eso yo insisto, siempre hagan la manera, traten la manera de tener, digamos, esos chequeos preventivos, aunque sea una vez al año. Pero no se queden esperando la enfermedad o esperando que detone la enfermedad para ir al médico. O automedicándose, como decía Yurian, ¿no? Yo sé, esa es costumbre nuestra en El Salvador, ¿verdad? Es lo más normal, Yurian no está equivocada, es cultural, pero no nos damos cuenta de todo el daño que estamos haciendo. Mire, por ejemplo, a un niño pequeño, darle antibióticos desde que está pequeño es lo peor que puede haber, ¿verdad? Aunque en el momentito el antibiótico lo va a salvar de una infección que el niño tiene, pero si lo acostumbramos a tratar todo con antibiótico, va a llegar un momento que el antibiótico ya no va a tener ningún efecto en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque ya me hizo mi cuerpo en sus anticuerpos, se vuelve resistente a un montón de cosas, ¿no? Y si se vuelve resistente, ¿qué va a pasar? Ya no me van a pegar los otros antibióticos. Entonces viene el médico y dice, mira, aquí no queda otra más que formar un cóctel de antibióticos. Y ya te meten 3 o 4 antibióticos que son fuertísimos y te los dan, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar el día de mañana que te vuelvas a enfermar? Van a tener que hacer otro cóctel más grande todavía, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que hay que tener cuidados. Con la automedicación es peligrosa, ¿ya? Y es mejor visitar al médico, que sea el médico el que decida qué es conveniente para ti y en qué dosis es conveniente para ti, ¿verdad? Sigamos. El enfoque de la prevención secundaria en el usuario, que es el paciente. Primero está el trastorno inicial de conducta. Por ejemplo, mucha gente ha tenido problemas presociales antes, ¿verdad? En el sentido de que, vaya, por ejemplo, la gente que se ha ido de su casa, aquellos adolescentes rebeldes que existen siempre en todos lados, su bajo rendimiento escolar son a veces parámetros que pueden establecer de que es una persona que ya tiene ciertos antecedentes de problemas. Otro es el aislamiento, que la gente se aparta de todo el mundo y no quiere tener contacto con nadie. Todos esos pueden ser antecedentes o parámetros para que yo pueda establecer de que una persona puede tener algún tipo de enfermedad mental. También al momento debo de cuidar como enfermero o enfermera, debo de cuidar mucho que se le cumplan al paciente todas sus condiciones fisiológicas, ¿verdad? Todas las necesidades de su cuerpo. Si le deja el médico tratamiento que debe ser seguido tal como el médico lo dijo, ¿no?
Si dijo 3 veces al día, sacar la cuenta de que cada 8 horas tengo que darle ese medicamento al paciente. ¿Por qué? Porque 3 por 8 es 24 y el día tiene 24 horas, ¿no? Y que todo aquello que pueda repercutir en el estado emocional del paciente tiene que ser contemplado también. ¿Alguien sabe qué es la enuresis? Margarita, ¿qué es la enuresis para ti? ¿Conoces esa palabra? No, nunca la había escuchado. Mareli, ¿qué es la enuresis? ¿Habías... Nunca la había escuchado. Nunca, Rosalvita. ¿Tú eres enurética? No, ¿Y sabes qué es enuresis? no es como incontinencia nocturna o algo así. Exactamente, yo sabía que sabías. ¿Ya? Es la gente que se hace pipí en la cama, ¿no? Ese es un anurético. ¿Ya? Y la gran mayoría de enuresis se presenta en los niños. ¿Ya? Y como buen papá, primero tenés que descartar la parte fisiológica, que el niño no vaya a tener ningún tipo de problemas a nivel de vejiga, a nivel de todo el tracto urinario, lo que sea, ¿no? Que no tenga ningún problema, que todo esté bien. Si todo está bien físicamente, entonces hay que enfocarnos en la parte psicológica. ¿Por qué te estás orinando? Con los niños a veces la mayoría de los casos se debe a un tipo de protesta que el niño hace contra algo que no puede él, por su mismo estatus o su misma edad o su misma condición, no puede ir él contra los adultos. Él está protestando contra algo o contra alguien. Hay niños que llegan hasta los 12 años y todavía se orinan en la calle, en la cama, ¿verdad? Y los tatas, en vez de actuar como se debe de actuar en una forma bien proactiva, lo hacen destructivamente, ¿verdad? Te dan una bolsa con un montón de piedras y te dice, llévale sus aguacates a la fulana, ¿verdad? Y cuando tú llegas al lugar donde te dijeron, con la canasta llena de aguacates, supuestamente, resulta que eran piedras, ¿verdad? Y entonces la gente inmediatamente te dice, ah, vos sos el que te orinas en la cama, ¿verdad? Y ya te descubrió todo el mundo, es de dominio público que tú te orinas en la cama. Entonces eso, en vez de ayudar, al contrario, genera más conflicto, ¿verdad? Pero hay que buscar las causas de por qué esta persona está teniendo ese tipo de trastorno, ¿ya? ¿Cuál es la causa principal de este tipo de trastorno? ¿Por qué se orina? ¿Por qué no hace el esfuerzo de levantarse e ir al baño? ¿No? ¿Contra qué está protestando? ¿Contra quién está protestando? En la mayoría de los casos, a veces es contra uno de los papás, ¿verdad? Por ejemplo, yo conocí un caso de que el niño se orinaba en la cama, lo avergonzaban de esa manera, mandándolo a dejar piedras a otras gentes, le obligaban todos los días a sacar el colchón a la calle, se puede decir prácticamente, para que toda la gente lo viera, pero con la salvedad que ellos querían que se secara con el sol, ¿verdad? Pero toda la gente lo veía, ¿no? O que saque las sábanas con la gran mancha amarillenta, ¿verdad? De la orina, ¿verdad? Entonces era una forma de avergonzarlo. Pero le digo, es pura protesta de niños, ¿verdad? Contra los adultos que no tienen la fuerza suficiente para pelear con ellos, ¿verdad? Entonces se manifiestan de esa forma. ¿Por qué? Porque llaman la atención a cada rato cuando todos los días alguien le dice, mira, te orinaste otra vez, monochuco, ¿no? En la mañana ya tiene la atención de la persona que descubrió que se había vuelto a orinar. Entonces eso tiene su terapia y tiene también su forma de cómo manejarlo, ¿eh? Hay bastantes formas, pero hay una que es muy efectiva, que es la del banco, donde uno prácticamente está negociando todos los días con el paciente. Por días que no se orine, se le entrega una ficha verde, ¿verdad? Y el día que se orine, se le entrega una roja. Y entonces, ¿qué valor tienen estas fichas? Bueno, el valor que tienen es bien bonito, porque si el niño quiere comer hamburguesas, uno le puede decir al niño, mira, hijo, ¿querés comer hamburguesas? Sí, bueno, entonces una hamburguesa te va a costar 10 fichas verdes. ¿Qué quiere decir? En 10 días no tenés que orinarte. Entonces el niño empieza a luchar contra eso y empieza a tratar de controlar esos esfínteres, ¿verdad?
de no abrirse, sino que mantenerse cerrados para evitar pues que no cometer el error de orinarse. Entonces, cuando ya tienen las 10, puede exigir la hamburguesa y yo como padre tengo la obligación de proveérsela, porque yo lo prometí. Entonces, otra de ellas es la tartamudez. Mucha gente tiene estados emocionales tan terribles que cuando están abatidos empiezan a tartamudear. Otros lo hacen por imitación, por un modelo mal aprendido, que quiere decir es algo de la personalidad mal orientada. Y otros trastornos, hay un montón de trastornos, tics nerviosos, por ejemplo, mañas con las manos, mañas con los pies, un montón de cosas que se pueden dar. También se habla mucho de que puede afectar lo que decía muy bien ¿cómo se llama? Sofía, de que el dinero también, no es solo la felicidad, pero también te produce también tranquilidad emocional. El tener dinero te puede provocar eso, pero también te puede provocar estrés, ¿verdad? Porque lo vivís cuidando de que nadie se lo lleve o que se acabe, ¿verdad? También otro de los problemas más grandes que pueden afectar a mucha gente es la desintegración familiar, ¿verdad? En nuestros medios es algo tan normal y tan común de que de repente el papá como jefe de familia tenga que irse a vivir a otro país para proveerle a su gente todo lo que sirva para cubrir sus necesidades. Pero todo eso tiene un costo y el costo es que tu papá nunca está para ti. Entonces, a mí me da una lástima, sinceramente, cuando encuentro familias en las cuales sus padres están en los Estados Unidos y les viven proveyendo prácticamente todo lo económico, pero ¿dónde está lo afectivo? Lo económico es cierto, es necesario, pero lo afectivo también es necesario. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la necesidad que venga alguien y nos dé un abrazo? Un abrazo de oso, porque a veces nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos abatidos, y cuando sentimos que esa persona nos abraza y nos aprieta con fuerza, nos damos cuenta de que estamos protegidos por alguien. Entonces todos necesitamos eso. Por eso hay que ver todos esos factores para poder decir, bueno, mire, es una enfermedad mental, pero que puede manejarse en esta o en otra forma. La intervención prácticamente secundaria incluye, así como que le estoy diciendo el combo, mire, tenemos el combo 1 que incluye tal cosa. Vigilar la seguridad del usuario. ¿Por qué razón la tengo que vigilar? Porque si es un enfermo mental, una persona con ciertas condiciones que no tiene control de sí mismo, debo de buscar siempre la manera de que no le vaya a hacer daño a otras personas ni a él mismo. También dice hay que buscar las estrategias adecuadas o apropiadas, pero si yo veo que el paciente tengo que amarrarlo por su propia seguridad, lo voy a hacer. Con el dolor de mi alma, pero lo voy a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque puede atentar contra su seguridad, la persona, o contra él mismo, o puede atentar contra la seguridad de las personas que estamos ahí alrededor. Entonces, para evitar todo eso, pues hay que utilizar cualquier tipo de estrategia que nos pueda servir. La prevención terciaria, esta es como cuando ya se habla de rehabilitación, ¿verdad? Dice, tiene como objetivo reducir los efectos del trastorno mental, o sea, buscamos la manera de que realmente el paciente sufra lo menos posible, que se vea conflictuado lo menos posible. Preparar el ambiente propicio para que el usuario contribuya a su rehabilitación. La rehabilitación, permítame decirnos, comienza desde el momento en que la persona es ingresada al hospital. Desde su primer día, desde su primera consulta, desde entonces comienza la rehabilitación. No es cuando ya pasamos el nivel primario, el nivel secundario y ahora el terciario ya terminó y ahora viene la rehabilitación aquí en el terciario. No, no es así. La rehabilitación comienza desde el primer paso. Dice también que uno debe, como enfermero o enfermera, debe de preparar el ambiente propicio para que el usuario contribuya a su rehabilitación, ya sea dentro del hospital o fuera del hospital. Hacerle conciencia al usuario de que realmente él tiene un problema que debe de solucionarse y que lo vamos a solucionar en forma más rápida y efectiva si trabajamos juntos. También dice que hay que evitar que el usuario se dañe a sí mismo o perjudique a los demás. Mire,
usted va a andar prácticamente en las salas donde existen mucha gente con problemas. A veces, no de salud mental, a veces otro tipo de problemas. Entonces son presa del estrés, ¿verdad? Entonces, si usted va a ir a curar o algo así, o a darle el medicamento a un paciente, en salud mental hay que tener mucho cuidado. Y también en las otras áreas, pero en este especialmente hay que tener mucho cuidado. Si usted en el carrito que le dan tiene dentro de todos los instrumentos que usted carga, si carga pinzas, si carga bisturí, si carga pastillas, si carga cualquier cosa que usted cargue, usted debe de saber cuántas cosas de esas carga. Por ejemplo, si yo cargo jeringas, decir, yo cargo 20 jeringas y la que voy a usar con él 19 y tengo 20 jeringas por todas. ¿Ok? Y las debo de contar antes de llegar donde él, del paciente, y después de estar con el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente te puede quitar una. Si cargo pastillas que son para enfermos mentales, que generalmente son antipsicóticos, antidepresivos y todo eso, entonces hay gente que te las puede tomar de tu carrito, ¿no? Para robártelas, ¿no? Para luego comercializarlas o luego, digamos, utilizarlas en sí mismo. No lo sé, ¿verdad? Motivos sobran. Yo debo de tener también bien claro en mi cabeza el dato de cuánto medicamento yo cargo y cuánto medicamento yo he entregado. ¿Por qué? Para evitar de que se vaya a dañar a sí mismo el paciente o que dañe a otras personas. De eso se trata. La rehabilitación también va a depender de la patología de cada paciente. Cada paciente es cada paciente, decía. Cada paciente es un ser único e irrepetible. Si el paciente tiene algún tipo de enfermedad, pues entonces es la rehabilitación que se le va a hacer, va a ir encaminada a contrarrestar las secuelas dejadas por esa enfermedad. La psicoterapia también puede ser individual o puede ser grupal. Por ejemplo, en las catarsis que se puede hacer con la gente, esas son grupales, ¿no? Donde la gente externa ante los demás lo que le está pasando, o lo que tiene, o lo que no tiene, o lo que ha visto, o lo que soñó que iba a hacer, ¿verdad? Pero también están las individuales, donde lo único que cuenta es su problemática, ¿verdad? Es su problemática la que está afectando su salud mental. La rehabilitación incluye también la preparación a la familia para la continuidad de las terapias en casa. Usted tiene que preparar a la gente de la familia del paciente mental para que le apliquen los medicamentos o le hagan ver cuáles son sus medicamentos o le expliquen cómo debe de tomar sus medicamentos, ¿verdad? Para que su rehabilitación llegue a buen término y termine bien en casa, ¿verdad? Por eso la preparación de la familia, yo tengo la obligación como enfermero, como enfermera, de preparar a la gente que se va a llevar a mi paciente, porque yo no lo quiero de regreso a los 3 semanas, ¿verdad? O a la semana siguiente. Si se lo lleva, que se lo lleve, ¿verdad? Que siga su tratamiento y de ser posible que ojalá salga de todo esto el señor o la señora y luego seguir con nuestra vida, ¿verdad? El enfermero o la enfermera también tiene como herramienta, se puede decir, para poder establecer todo esto en cualquiera de los niveles de atención al paciente, ya sea inicial, ya sea ya establecida, primaria, secundaria, no sé. La relación enfermero-paciente, para que sea la más efectiva, se utilizarán los siguientes instrumentos. Uno de ellos es la interpretación. Imagínense que mi paciente me está queriendo decir algo, pero no puede hablar. Que mi paciente quiere que yo interprete qué es lo que le está pasando y yo no lo logre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces los mensajes que me está mandando son producto de una pésima comunicación. Entonces yo debo de interpretar en base a la comunicación que yo pueda recibir de mi paciente. Eso es bien importante. Y además de eso, la herramienta más fuerte que yo tengo como psicólogo o como profesional de la salud mental es la observación, ¿verdad? Porque yo no le puedo dar un machetazo a mi paciente en la cabeza para saber cómo piensa.
No le puedo dar tampoco un machetazo en el corazón, ¿verdad? Para saber cómo siente. Lo único que puedo hacer es observar cómo actúa, que eso es bien importante para todos. Por eso se habla de que para que exista una buena observación, y ¿cuál es la definición de esta? Dice, se define como la recopilación de información empíricamente, incluye todo lo que la persona ve, escucha, olfatea o percibe. Repito, todo lo que la persona ve, escucha, olfatea o percibe. En ningún momento dice por los chambres que le vamos a contar, ¿verdad? Si le cuentan chambres y su observación está basada en chambres, está mal. Porque eso se va a definir únicamente por lo que él sea capaz. La misma cuestión lo dice, ¿verdad? Recopilación de información empíricamente incluye toda la persona, todo lo que la persona ve, escucha, olfatea o percibe. ¿Ya? Eso es diferente. Empieza en un evento o fenómeno de la percepción que le da sentido, significado y claridad al hecho o fenómeno. Todo fenómeno que nosotros vemos que se repite y que realmente involucra, digamos, a la misma persona, es porque algo está pasando ahí. Algo de verdad está pasando ahí. El enfermero en su relación paciente-enfermero, el enfermero tiene que aprender a reconocer, oiga bien, tiene que aprender a reconocer al usuario como un ser individual. Él, puede ser de color, ¿verdad? Puede ser moreno, y usted ser rubio, ¿verdad? Pero es el enfermero que le tocó. Pero ese enfermero que le tocó a usted se va a rebuscar por poderle entregar a usted, ¿verdad? La información que yo he observado. Para eso necesito tener una buena relación, ganarme la confianza del paciente. Porque a veces eso es lo que estriba, ¿no? Y la confianza del paciente viene como producto de cómo ha sido su atención hacia ese paciente. Un paciente que le colabora es un paciente que comprende cuál es su labor, que no se siente ofendido por lo que usted ha hecho, ¿no? Que es una persona que realmente vive en un mundo en el cual, pues, su principal objetivo es buscar la manera de dar lo mejor de sí, ¿verdad? También dice que con esto, si yo lo logro, puedo aportar una información bien significativa para el desarrollo del caso. Puede ser que yo le diga al paciente, mira, fíjese que el doctor, ¿verdad? Fíjese, doctor, que el paciente tal, después de que se toma la pastilla tal, empieza a temblar, a tener manifestaciones tembladoras, y luego también en el cuello y en la cara se le ve todo compungido. O sea, le estoy dando la información que yo he observado, ¿verdad? Durante varios días. No es una vez y después ya estuvo. No, puede ser varios días. Por eso estoy contribuyendo yo también a que el doctor planifique mejor la acción de enfermería, ya sea cambiando medicamentos o ya sea también aumentando medicamentos, ¿verdad? Esa ya es cuestión de decisión del doctor. La observación, para que exista una buena observación, se requiere experiencia de que el observador que la experiencia es un proceso activo que recoge información y retiene la interpretación. También dice que es un proceso pasivo porque se trata de estar sereno y estar para poder apreciar el despliegue y la singularidad de la otra persona. Hay que tener bien claro cuál es el objetivo de mi trabajo para poder hacer observación. No solamente voy a decir, voy a agarrar, oh, no, hoy voy a observar yo, no, eso no. El proceso interpersonal es recíproco, ¿no? El enfermero no observa exclusivamente él a ella, es observada a su vez por el paciente, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en el hospital y hay 20 pacientes, esos 20 pacientes me están observando a mí. Son 20 pares de ojos que yo tengo bien clavados en mí, ¿verdad? Y yo los tengo vigilados a ellos y solo tengo 2 ojos, ¿verdad? No tiene sentido.
El proceso interpersonal es recíproco, dice. El enfermero no observa exclusivamente, él o ella es observado a su vez por el paciente. Ambos, el enfermero y el paciente, desarrollan e interpretan sobre el significado de la conducta del uno o del otro. Eso es aprendido, eso es manejado. Ambos toman decisiones, actúan o pueden evaluar sus propias acciones y las de otras personas. Los obstáculos que puedo yo encontrar en la observación que yo realice. Primero es el funcionamiento anormal de los órganos de los sentidos. ¿Qué pasaría si yo tuviera problemas con un ojo? ¿Qué pasaría si yo estoy enfermo y no los puedo atender? No habría grabación, no habría clases, no habría esto, no habría lo otro. Por esa razón es que la gente tiene que tener ese cuidado, ¿no? Si vamos a observar, debe de cumplir con muchos requisitos. Y los antirrequisitos son, por ejemplo, falta de medicación en observación, sí, así es. Dice, debo de tener cuidado con esos obstáculos. Uno de ellos es el funcionamiento normal de los órganos de los sentidos. ¿Qué pasaría si yo fuera ciego? No podría observar, ¿verdad? Si yo tengo mala audición, tampoco podría escuchar todas las problemáticas. Otro de los obstáculos es la familiaridad. Por esa razón es que ningún médico atiende a su propia familia. Ningún enfermero o enfermera se va a encargar del problema de su familia. Tiene que delegárselo a otra persona, ¿no? Ningún psiquiatra. Yo no voy a atender en psiquiatría o en, ¿cómo se llama?, en psicología. Voy a atender a mis hijos, ¿ya?, o a mi mujer. No podría. Tengo que remitirlos a otro colega. Marcada ansiedad del observador, aquel que ya quiere la respuesta, pero es para antier, ¿verdad? La quiero ya, ¿verdad? Falta de capacidad para interpretar las observaciones. Esto se da cuando la gente no tiene demasiados conocimientos y su limitación de conocimientos hace que no le pueda dar, digamos, una buena interpretación llena de conocimientos a lo que ha visto, a lo que ha oído, a lo que ha olfateado, ¿no? No puede porque realmente no tiene el dato, sabe lo que pasa, pero no lo puedo dar. Y no lo puedo dar porque no estoy preparado para eso. Yo soy demasiado ansioso y por ansioso no puedo hacerlo, ¿no? También dice una falta de experiencia, ¿no? Esa es otra bien fuerte, ¿no? Para eso hay que tener experiencia para ser observador, ¿verdad? Nosotros los psicólogos hasta cierto punto no es que seamos entrenados, sino que hemos ido desarrollando tanto campo que realmente estamos ya hasta cierto punto habituados a lo que viene. A veces solo vemos a la persona y ya sabemos qué es lo que pasa, qué es lo que tiene, ¿verdad? La interpretación, vaya, ¿se acuerdan de la sensación? Es para lo anterior, ¿verdad? Todo lo que sea capaz de captar mis sentidos, eso se llama sensación. Y luego viene la interpretación, que eso es la famosa percepción. Se define como la explicación de la información empírica, intentando situar lo que ha sido observado dentro de un conjunto significativo. Al colectar información empírica, no es una tarea fácil ni suficiente. Es algo que es difícil cuando el paciente no te quiere colaborar. Cuando el paciente te quiere colaborar, tú tienes información hasta decir ya no. Entonces ya usas tu mecanismo para poder, digamos, hacer más grande la observación que tú estás haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, puedo ir anotando ciertas cosas y luego buscar en internet de qué se trata. Por ejemplo, la interpretación también puede derivar interpretaciones válidas acerca del significado. ¿Qué quiere decir? Puede ser que yo encuentre alguna información que verdaderamente es significativa para el caso de la persona que yo estoy tratando y que pueda contrarrestar, digamos, el hecho de que la validez en cuanto, digamos, a lo que yo le estoy tratando de transmitir, ¿verdad? Para interpretar, dice, un caudal de conocimientos y de comprensión es necesario tener mucha información. Si yo tengo bastante información almacenada y luego voy a lo parcial, al bus o lo que sea, al transporte público o digamos a los que se van a encargar de transportar a todos los pacientes, realmente yo debo de tener bien claro
cuál es mi caudal de conocimientos para manejar estas situaciones. Si no estoy capacitado, mejor no me meto, ¿verdad? Porque entonces, en vez de ayudar, estoy tratando de ser un obstáculo más. La comunicación es tan importante que la tengamos. ¿Por qué? Porque nosotros los seres vivos, los seres racionales, las personas, tenemos esa gran cualidad, que es el hecho de que nos podemos comunicar. Y, por ejemplo, en inglés está difícil, pero en español, pues nosotros nos comunicamos. La comunicación es el intercambio recíproco de información, ideas, sentimientos, entre dos o más personas o un grupo de individuos. Mire, para que una persona cuente algo sobre alguien, debe de estar bien clara y bien segura de que tiene permiso de ese alguien para poder comentar su caso. Si lo tiene, pues puede comentarlo. Si no, hágalo con mucho sigilo. Hágalo con mucho sigilo. No vaya a crear un conflicto de la nada. Ok, bien, hasta ahí llega mi presentación de este tema, que es bien interesante y bien amplio, pero quisiera que me dijeran si lo han comprendido, lo han entendido, se identifican con lo que vieron, con lo que oyeron, o simplemente pues escucharon el tema nomás solo por escucharlo. ¿Qué dicen? ¿Cómo está todo con la cuestión de la preparación de las exposiciones? Cuéntenme. Marely, ¿tu grupo está listo ya? Sí, ya les envié los temas que les tocarán. El mismo día que usted me lo envió. Ok, muy bien, muy bien. ¿Quién más era Yurian? ¿Ya entregaste todo? Sí, licenciado, inmediatamente me cayó su correo y yo se los envié a las compañeras para que ellas vieran qué tema les tocaba. Así que tengan el tiempo para prepararse. Abner también, ¿ya está listo todo? Bueno, espero que sí. Rosalba, ¿está todo listo ya? Ya estamos en eso. Ya estamos en eso, así debe ser. Muy bien, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto estoy a la orden. Y si no, pues vamos a llegar hasta aquí. Y aprovechen el tiempo que queda para buscar información sobre su tema. Pues acuérdense que mientras mejor calidad de información usted proporcione, mejor va a ser su labor. ¿Alguna pregunta al respecto? Yo tengo una pregunta. Sí, dime, yo La exposición debe durar 20 minutos, decía ahí, ¿por grupo o por persona? Por persona. Y ese es el tiempo máximo. Hasta ahí puede llegar. No te puedes pasar de los 20 minutos. Si utilizas menos, no pasa nada. Si utilizas más, sí creas problemas. Pero es por persona. Por eso ahí trae la casilla, trae prácticamente, permítanme, quiero ver si puedo, para que lo aclaremos y lo vean ustedes también. Ok, ¿la están viendo? Sí. Ok. Cada uno de ustedes tiene 20 minutos. Ahí pueden ver que no hay excepción con nadie. Lo máximo que se pueden tardar son 20 minutos. Y eso es que contado, ¿verdad? No quiero tener que decirle a alguien, bueno, hasta aquí llegaste, ¿verdad? Sino que son ustedes los que tienen que aprender a medir su tiempo en cuanto a la información que están brindando. Cada uno de ustedes también tiene una fecha asignada. Aquí aparecen los del 19, los del 21, los del 23 y aquí aparecen también los del 26. Tenemos el tiempo exacto para terminar un día antes del parcial. Y recordarles que hay una estrategia pues, para evitar el parcial, que la vamos a utilizar como premio de un buen trabajo. ¿Hay preguntas sobre esto? Yo sí, licenciado, tengo una. Dime. Yo soy del grupo, el último grupo. Vamos a ir pasando así por orden, así como están los nombres. Exactamente siguiendo este orden. Es que yo tengo un problema. Ese día la clase empieza a las 2, ¿verdad?
Sí. Pero para ese mismo día me han dejado la cita para ir a eso de la vacuna. Entonces quería ver si yo podría ser la última en pasar o cuando ya inmediatamente venga a la casa, meterme a la clase y poder pasar yo a exponer ¿Y a qué horas tienes tu cita? a las 2 de la tarde. ¿Y por qué no vas antes? Si estás citada para ese día, te van a vacunar. Trata de Eso hacerlo sí, antes. pero es que me comentaron de que están muy saturados, entonces por esto tengo que estar media hora antes de las 2, pero voy a ir aún más antes para ser de las primeras en pasar y sí ya estar más a tiempo aquí en la clase. Bueno, espero que todo te salga bonito, ¿verdad? Pero cabal ese día 26 es. Sí, licenciada, ese día me la dejaron. Bueno, ok. Vamos a ver si no pasa nada o vamos a buscar alguna alternativa, ¿no? Pero les voy a suplicar que en las presentaciones que van a recibir estén todos, ¿ya? Estén todos. Si A o B motivo no pueden estar, por favor comuníquenos. Voy a ver cómo vamos a hacer si tú prepara tu presentación, porque yo no te quiero afectar, porque esta es tu nota, pues, ¿ya? Y entonces, prepara tu presentación, ten la lista si es posible, ahí por el 21, lo que sea, si nos sobrara tiempo en uno de los grupos, podrías exponerlo. Podría ser una alternativa de solución. La otra que tú dices, pues bueno, yo voy a ir a vacunarme y voy a salir rápido. Bueno, primero Dios que sí. ¿Verdad? Y voy a regresar a tiempo. ¿Verdad? Ok, si tú crees en eso, hazlo. Yo voy a respetar tu decisión. ¿Estamos? Vale, licenciada, está ahí. Ok, me avisas nomás. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna otra pregunta? Bien. Entonces está claro lo de la presentación. Vamos a comenzar el día lunes, primero Dios, si todo anda bien. Y vamos ¿cómo se llama? A empezar con buen pie. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer las cosas bien. No se preocupen, ¿verdad? Al contrario, diviértanse cuando estén haciendo su presentación. Traten de preparar lo mejor que puedan su tema para que ustedes lo dominen. ¿Ya? Los temas no son del otro mundo, ¿verdad? Son temas terrícolas, ¿verdad? No hay problema. Pero no se pongan nerviosos, ni mucho menos, ni vayan a caer en shock, ¿verdad? Nervioso porque están exponiendo. Usted es el dueño de la creatividad de su exposición, ¿verdad? Nadie más, ¿verdad? Nadie más. Usted es el dueño. Ahora, ¿el equipo puede trabajar organizadamente? Sí, claro que sí. Si usted quiere hacerlo individual, hágalo individual, no hay ningún problema. Pero si trabaja en equipo es mejor todavía, porque uno de los compañeros es el que controla todo. Y eso es bueno porque hay un control de todos. ¿Ya? Pero también hay gente que no le gusta eso. Hay gente que dice, no, yo no voy a depender de nadie. Ok, el problema es suyo. La nota es suya. Así que vamos a llegar hasta ahí entonces. Les deseo un feliz fin de semana. ¿Verdad? Aprovechen el tiempo, para el tiempo que queda, para que ustedes vayan preparando ya mucho mejor sus temas. Si no hay más preguntas, voy a llegar hasta ahí y nos vemos entonces el próximo lunes a las 3:50. ¿Estamos? Sí, licenciada. Ok. Gracias, Lick. Bueno, cuídense mucho, muchachos. Adiós. Gracias, Lick. Feliz fin de Adiós. semana. Igual a ustedes, cuídense mucho.